buenas tardes. Teresa, ¿cuál es el escenario actual que motiva la decisión de la autoridad sanitaria para anunciar entonces la inoculación de la quinta dosis contra el COVID? Bueno, es un escenario en donde hemos visto el alza, ¿cierto?, de la incidencia de casos, un porcentaje de positividad sobre lo recomendado, ha ido en variaciones, pero alrededor de un 15% a nivel nacional, con positividades más altas en algunas regiones, y esto se ha ido asociando también a un aumento de las enfermedades que cursan con una enfermedad más grave y por lo tanto requieren de asistencia médica y requieren de una unidad de paciente crítico también. Perfecto. Llama la atención, eso sí, profesora, que hace un mes nomás, ¿no?, la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica consideraba que no había antecedentes para recomendar una quinta dosis. ¿Qué cambió en un mes desde el punto de vista epidemiológico? Sí, bueno, ahí yo quisiera recordar un poco que esto que se pensó también hace un mes atrás es lo que todavía en el día de hoy muchos de las agencias internacionales piensan actualmente todavía, es decir, ningún país todavía está pensando en la aplicación de una quinta dosis y de hecho la mayoría de los centros de control y prevención de enfermedades, los CDC a nivel europeo, también a nivel internacional, no recomiendan actualmente una quinta dosis, principalmente porque no existe evidencia científica de su efectividad. Y cuando no hay una evidencia científica que respalde una medida como esta, entonces no existe la recomendación para hacerlo. ¿Y por qué Chile entonces toma la decisión, profesora? Sí, bueno, la decisión se toma y también hay que recordar un poco que lo que se mencionó, lo que se informó desde el MinSal es que se está pensando en la aplicación de una quinta dosis probablemente a final del año y no está muy claro todavía porque según lo que se informó van a esperar, ¿cierto?, nuevas vacunas, ¿cierto?, que incluyan también digamos, el abordar las nuevas variantes, que en la mayoría de las vacunas se están aplicando las que se formularon en su origen, en el origen de la pandemia, y por lo tanto no consideran otras variantes como Omicron y sus subvariantes, por ejemplo. Entonces eso fue lo que mencionó el MinSal hasta el minuto de hoy, es que se aplicaría una quinta dosis esperando, ¿cierto?, vacunas más efectivas que probablemente, y según lo que dice la industria farmacéutica, podrían estar disponibles a final de año. Así que esa es la indicación que hay hasta el minuto. Ahora, no existe una indicación precisa, probablemente se piensa en grupos de riesgo, que sería lo recomendado si es que se aplicara, y probablemente no se esté hablando de una inmunización a nivel universal en población chilena. Eso es lo que tendría sentido y es lo que también recomiendan los organismos internacionales. Pero llama la atención porque la Comisión Europea en diciembre del año pasado dio luz verde a la quinta vacuna contra el COVID y de esta manera la Unión Europea aseguró 200 millones de dosis que comenzaron a llegar en enero de este año. Entonces, cuando uno, esto es una nota de prensa que apareció en un medio español, cuando uno lee esta noticia dice, bueno, nosotros estamos tomando la decisión, de hecho Argentina tomó la decisión hace un mes atrás, estamos tomando la decisión como país un poco tarde, de hecho hay especialistas en Chile que dicen lo mismo, lo sabrá usted mejor que yo, Teresa, ¿no? Sí, bueno, lo que sí hay que tener muy presente que a nivel internacional ningún país actualmente está aplicando la quinta dosis, ningún país. Y muy pocos países están aplicando universalmente la cuarta dosis. Y entre esos países, que son muy contados, está Israel, por ejemplo, que lleva la delantera, y otro de los países que tiene un mayor porcentaje de población inmunizada y contempla el universo de la población objetivo, es Chile. Y por lo tanto no podríamos decir que no se ha trabajado en la, digamos, en la planificación de lo que tiene que ver con un plan de inmunización a nivel nacional. Yo diría que
Al contrario, Chile ha sido reconocido por el trabajo que ha tenido en la planificación del sistema de inmunización. Ahora, ¿cuál sería la diferencia, profesora, entre esta quinta dosis y las dosis anteriores? Pensando, digamos, en quienes nos hemos inoculado ya por cuarta vez, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre esas 4 que ya nos pusieron y esta quinta que eventualmente sería para fines de año? Sí, bueno, los estudios y la evidencia científica muestra que la efectividad, ¿cierto?, de las vacunas va reduciéndose con el tiempo y también se ha ido reduciendo con la aparición de nuevas variantes. Por lo tanto, las efectividades que medíamos al comienzo de la pandemia han ido bajando considerablemente con la aparición de nuevas variantes, y han ido también bajando con el tiempo. De hecho, los estudios muestran que ya en la tercera o cuarta semana después de aplicada la dosis de refuerzo, la inmunidad empieza a decaer y ya en la 10ª semana la inmunidad es muy bajita, es decir, llega hasta un 20%, que son efectividades muy bajas. Por lo tanto, por eso es que para este caso, ¿cierto?, se recomienda dosis de refuerzo para mantener alta la inmunidad. Ahora nosotros estamos hablando de vacunas que son muy poco efectivas en el tiempo, por lo tanto, por eso es que se requieren, en este caso para COVID-19, refuerzos adicionales a las primeras dosis. Ahora, esto en el futuro debería cambiar, porque estamos hablando de un medicamento, en el fin es una vacuna muy poco efectiva, ¿cierto? Entonces, las agencias también y la industria farmacéutica tiene que mejorar la efectividad de las vacunas para efectivamente mantener una inmunidad alta a nivel poblacional y no tener que necesitar dosis de refuerzo cada 3-4 meses o 5 meses, 2 dosis en el año. Entonces eso no es una estrategia sostenible a nivel poblacional para nada, y también se han visto estudios observacionales, ¿cierto? Se ha observado todo el fenómeno que ha ido ocurriendo posterior a la aplicación de vacunas, y también esto no está exento de riesgos, ¿cierto? También han habido riesgos directamente relacionados a la aplicación de vacunas, inmediatamente aplicarse, pero también consecuencias en el mediano y en el largo plazo, y se han visto, ¿cierto?, algunos efectos en el sistema inmune. Por lo tanto, se tiene que trabajar en vacunas más efectivas para evitar que se requieran tantas dosis de refuerzo. Ahora, uno entiende, ¿no?, que desde lo lego de uno, desde la ignorancia de uno en epidemiología, digamos, y en vacunas en general, uno entiende que las primeras dosis de vacunas surgen con la premura propia, digamos, del contexto de pandemia, y que eventualmente entonces esta temporalidad baja que usted menciona pudiera verse superada en algún minuto, dado que llevamos bastante tiempo avanzada la pandemia, entonces pudieran encontrar una vacuna que tuviera una temporalidad mayor a la que tienen las 4 que ya nos inoculamos. ¿Cuánto falta para llegar a eso? Y quizá la pregunta de fondo, profesora, es ¿hasta cuándo hablamos de este bicho por un lado y de vacunas por otro, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a empezar a hablar entonces del COVID-19 como la influenza, con la cual nos vacunamos una vez al año? Sí, bueno, a mí me gusta mucho la historia, entonces me gustaría recordar que hace 100 años atrás hubo una de las pandemias más grandes, incluso más grande que esta, que fue la gripe española, y que es una gripe como la H1N1, ¿cierto?, que nosotros conocemos ahora, y de la cual existe una vacuna que se aplica anualmente, ¿cierto?, y que esta vacuna, ¿cierto?, se va siempre reformulando de acuerdo a la cepa que afecta en el hemisferio contrario, ¿cierto? Entonces se planifica una vacuna y luego se realiza esta adaptación, ¿cierto?, al hemisferio que corresponde, y por lo tanto se van actualizando o se van reformulando las vacunas de acuerdo a las variantes que van afectando en ese año, ¿cierto? Por lo tanto, uno debería esperar que para COVID-19 también existiera esta dinámica, ¿cierto?, que se vayan reformulando, cosa que no ha ocurrido ahora, por ejemplo, con Omicron. Las vacunas se mantienen, las originales que se planificaron, y también hay que contemplar que esto tampoco nunca había ocurrido en la historia de la humanidad, que la industria farmacéutica fuera capaz de generar una vacuna en tan corto tiempo. Por lo tanto, ahora probablemente también la industria farmacéutica lo que ha dicho es que a final de año probablemente incorporen, ¿cierto?,
vacunas que sean más efectivas para las nuevas variantes. Entonces, ese es también un poco el compromiso del Ministerio de Salud de aplicar la quinta dosis una vez que esto ya se haya resuelto y de contar con vacunas más efectivas para las variantes que afectan hoy en día a la población. La quiero llevar a dos temas distintos con dos preguntas que me quedan de esta conversación, profesora. El gobierno va a cumplir 5 meses ahora el 11 de agosto, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. 5 meses. ¿Cómo evalúa usted desde el punto de vista de la epidemiología, desde el punto de vista del manejo de la pandemia, ¿no? Se lo pregunto fundamentalmente por la crítica que ha habido en cuanto a la comunicación de riesgo, por ejemplo, los bajos niveles en las muestras de PCR, la toma de PCR y los bajos niveles de vacunación también. ¿Cuál es su mirada en términos de la evaluación que pudiera hacerse al gobierno hoy día, a 5 meses de iniciada la gestión? Mire, yo en política no me meto, pero sí yo le puedo responder desde el punto de vista desde el punto de vista técnico, yo podría responderle. En esa dimensión se lo pregunto, porque la política la dejamos para otra cosa, pero por eso le digo, desde el punto de vista de la epidemiología, lo técnico, ¿no? Yo desde el punto de vista técnico pienso que las estrategias que se han tenido para el abordaje de la pandemia no han variado considerablemente durante estos 2 años. Probablemente esa puede ser también una crítica constructiva para innovar, ¿cierto? Hacer cosas distintas, porque si mantenemos haciendo lo mismo probablemente no vamos a tener mejores resultados. Entonces, lo que yo esperaría es que vayamos avanzando progresivamente en medidas diferentes a las que se han venido realizando hasta ahora, como el testeo, ¿cierto? La trazabilidad que conocemos, que eso funciona bien, pero ahora tendríamos que avanzar en medidas que también estén enfocadas en la promoción de salud, no solamente en la prevención de la enfermedad, dejar de centrarnos tanto en la enfermedad y cómo, ¿cierto?, hacemos que tengamos una población más saludable, pensando ya ahora en el otro extremo de una salud óptima. Yo creo que por ahí hay que avanzar mirando, ¿cierto?, a cómo tenemos una población más saludable, pero abordando otras medidas, no solamente las que hemos venido haciendo hasta el minuto, que por cierto eran necesarias porque era una pandemia, ¿cierto?, que nos sobrepasó en un minuto, pero yo creo que ahora hay que avanzar en nuevas estrategias. Entonces, estamos expectantes y viendo no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, nuevos ejemplos, ¿cierto?, de abordaje de la pandemia, ahora que ya también la pandemia ha ido cambiando, ¿cierto?, con este tiempo ya las nuevas variantes también conocemos que producen enfermedades menos severas que en el principio, ¿cierto? La población tiene un cierto grado de inmunidad en general bastante alto, sobre todo a nivel nacional, con una población objetivo sobre el 80-90% con inmunización, y por lo tanto ahora yo esperaría que, como decía, avancemos a nuevas estrategias. Ya, ese era el primer tema que quería plantearle, insisto, desde el punto de vista técnico, ¿no? Y desde el mismo punto de vista, no lo conversamos cuando le planteé esta entrevista, pero ¿qué se sabe de la viruela del mono, Teresa? ¿Hay algún antecedente? Hay gente que nos escribe, sobre todo tenemos un televidente que está muy preocupado con esto de la viruela del mono. ¿Es para preocuparse efectivamente? Bueno, es una enfermedad infecciosa, ¿cierto?, que había tenido brotes años atrás, principalmente en Europa. Habían sido brotes pequeños, ¿cierto? Nosotros sabemos que esta es una enfermedad más endémica en ciudades de África y con algunas frecuencias habían algunos brotes en países europeos, como en España, hubo un brote en algunos países de Europa. Pero nunca se había dado el hecho de que esta enfermedad, ¿cierto?, afectara ya a tantos países como lo ha hecho ahora, y por lo tanto por eso la Organización Mundial de la Salud también emitió un comunicado de alerta, ¿cierto?, para esta enfermedad que se ha ido transmitiendo en los distintos países. Por lo tanto es una enfermedad que uno pudiera decir que desde el punto de vista geográfico se ha ido expandiendo más que en otras ocasiones anteriores. Ahora lo que hay que tener en consideración que las vacunas que existen para la viruela, ¿cierto?, y que son ya históricas, también funcionan para la viruela del mono, y por lo tanto probablemente
no sea una gran preocupación de momento. Ahora sí mantener a los países en alerta, y eso es lo que ha hecho la OMS para que se reporten los casos de viruela del mono y para mantener una vigilancia epidemiológica que se llama y saber la magnitud del problema. Eso es lo que en el momento se ha estado recomendando, ¿cierto? Reportar todos los casos a nivel ministerial para saber más o menos cómo está la distribución de esta enfermedad infecciosa. ¿Cuáles son las acciones preventivas para evitar el contagio de esta enfermedad, profesora? Esta es una enfermedad infecciosa que principalmente se transmite por contacto directo, ¿cierto?, con las superficies infectadas. Una persona que tiene ciertas lesiones y está en contacto directo con otra transmite la infección. También probablemente se transmite por gotículas, entonces de saliva, por ejemplo, pueden saltar, ¿cierto?, al hablar y probablemente podría transmitir, o a través de objetos que estén, ¿cierto?, contaminados. Por lo tanto, las medidas preventivas uno podría pensar que son muy similares a las medidas preventivas que hemos tomado también para el COVID-19, ¿cierto? Y obviamente una de las medidas preventivas que más funciona en este caso es el aislamiento de las personas infectadas, ¿cierto?, para evitar el contagio a los cercanos. Esas como las medidas de prevención que uno debería mantener en el caso también de la viruela del mono. Pudiéramos pensar... Y hay que decir que a nivel nacional la mayoría de los casos de viruela del mono vienen también siendo personas que en general han tenido viajes a las zonas en donde hay mayor incidencia de esta enfermedad. Por lo tanto, de ahí no se ha perdido todavía la trazabilidad en ese sentido, o sea que está relativamente controlada en nuestro país. ¿Pudiéramos pensar en una pandemia de similares características a la del COVID-19, profesora? No necesariamente, porque como yo le decía, la población mundial en general tiene la vacuna ya que tiene, que digamos, a lo mejor probablemente se requeriría algún refuerzo, pero no es una enfermedad nueva como en este caso fue COVID-19, que nos pilló, ¿cierto?, a la humanidad sin ninguna especie de inmunidad y por lo tanto generó consecuencias dramáticas que ya conocemos porque en su comienzo hubo letalidad muy alta porque no teníamos inmunidad. Entonces ahora ya vamos conociendo más la enfermedad, también tenemos un grado de inmunidad más alto y por lo tanto el escenario también ahora para COVID-19 es distinto que en el comienzo del 2020. Teresa Balboa, epidemióloga y académica de nuestra Universidad de la Frontera, conversando con nosotros hoy día sobre tres temas en rigor. La quinta dosis para el COVID-19, la viruela del mono, que tiene tan preocupada particularmente a uno de nuestros televidentes, y la evaluación, entre comillas, no desde el punto de vista epidemiológico, del manejo de la pandemia por parte del nuevo gobierno que lleva ya 5 meses en gestión. Profesora, le agradezco muchísimo esta conversación, que tenga buena tarde. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación, yo encantada.